La manifestación del 18 de julio del 76 fue no recuerdo bien si fue la Junta Democrática o la Plataforma. Convocó una manifestación por la libertad y la democracia en Alicante. En aquellos momentos en Alicante el PSML creo que no tenía nadie, por lo menos nosotros no lo conocíamos. Entonces nos desplazamos a dicha manifestación. Pues un camarada de Murcia que había estado conmigo en la cárcel y yo. Y bueno, pues aquella manifestación era inmensa, es la primera vez que nosotros veíamos una manifestación tan grande. Y bueno, pues llevábamos una bandera republicana, la sacamos de allí. Bueno, pues para sorpresa nuestra, todo el mundo empezó a gritar: España mañana será republicana. O empezamos nosotros y todo el mundo lo siguió. Lo de España mañana será republicana es una consigna que sacó el PSML, ¿no? A mí personalmente lo de España mañana republicana entonces no me gustaba mucho porque me parecía un poco original. Pero bueno, viendo los resultados que ha tenido, se ha convertido en algo importante, pero eso yo lo sacó el PSML en el 76. Bueno, pues empezamos a gritar: España mañana será republicana, todo el mundo a seguirnos. Aquella manifestación se convirtió en una manifestación enorme. Todo el mundo gritando: España mañana será republicana, con la dichosa banderita que dos personas habíamos sacado. Los servicios de orden que había puesto el PC, puesto que pocos meses antes Santiago Carrillo había aparecido en la prensa con una bandera monárquica y había dicho que bueno, que ya se había acabado el momento de enarbolar las banderas republicanas. Y bueno, pues el servicio de orden pues nos llamaban provocadores, pero claro, provocadores con una manifestación de 18.000 personas diciendo: España mañana será republicana. Aquello ya fue el no más, una alegría enorme que teníamos. Seguimos hacia adelante, el servicio de orden del PC desesperado, viendo que aquello se desbordaba, preocupados. Bueno, y al final llegamos al templete creo que de la explanada de Alicante. Allí ya hubo forcejeo, especialmente entre el otro compañero y yo. Bueno, allí hubo un enfrentamiento, la gente que se pensaban que la gente del PT eran policías, ¿no? Y bueno, y al final pues la policía de verdad, que no eran ellos, cargaron y nos disolvieron, ¿no? Esas son escenas que se dieron durante la transición. Es que ellos en aquellos momentos estaban empeñados en consolidar la democracia y estaban empeñados en que las movilizaciones no sobrepasaran cierto ámbito porque pensaban que así poníamos en peligro la democracia. Entonces, pues las movilizaciones, las reivindicaciones y todo esto, pues había que mantenerlas dentro de unos ciertos límites, porque si no decían que iba a haber un golpe de Estado. Olvidaban que históricamente los golpes de Estado se producen cuando la clase obrera está derrotada. Cuando la clase obrera está en ascenso no hay golpes de Estado. Entonces, claro, ellos intentaban, en la medida de lo posible, mantener las movilizaciones, ya fueran reivindicativas o políticas, dentro de un ámbito controlable, ¿no? Independientemente que nosotros no tuviéramos la razón al 100%, ¿no? Sí que nosotros queríamos empujar el máximo posible para conseguir lo que se pudiera de las mayores cotas de libertad y que hubiera una cierta justicia social o redistribución de la riqueza, o que se pudiera profundizar en un cambio social en lo económico y político que no se estaba dando. Fue una huelga en la cual durante 15 días los trabajadores de Elche fueron dueños de Elche. Había una solidaridad inmensa, incluido Carrefour, que entonces se llamaba Continente, aportaba comida para los huelguistas. El poder de los trabajadores era tan grande que las cajas de ahorros se negaron a dar, alguna caja de ahorros se negó a dar ayuda para los huelguistas, y en una de las asambleas se acordó retirar todo el fondo de la caja de ahorros provincial, que es donde la mayoría de los trabajadores tenían dinero. Todo el que tenía ahorros se retiraron,
los pequeños comercios apoyaban con solidaridad a los trabajadores en huelga, se llegó a crear un economato, durante 15 días hubo una situación de un verdadero poder obrero en la fábrica. Al final aquello como acabó, pues nada, Carrillo se desplazó de Madrid a Elche, tuvo una reunión con la gente del PC, Comisiones Obreras, les convenció que estábamos poniendo en peligro la democracia, que por cierto vino Carrillo y Pilar Bravo, y entonces, bueno, pues se dedicaron a convencerlos a ellos que la propuesta que tenían que llevar era poner fin a la huelga y aceptar un laudo, que es una orden del gobierno de Suárez, que bueno, que lo aceptáramos, las condiciones intermedias que ellos planteaban. Sería puesto que aquello era una huelga de todo el calzado, Almansa, Elda, Villena, Petrel, Elche. Claro, el problema que tenían para cargarse la huelga era Elche, donde estábamos nosotros. Entonces dejaron en el último lugar Elche. Entonces, claro, cuando llegaron a Elche y plantearon, mira, Elda ha decidido volver a trabajar, porque estamos poniendo en peligro la democracia, aceptamos el laudo, tal, Villena, Petrel, etcétera. Aquí en Elche tenemos que votar una cosa parecida y razonable, claro. Pues en esa reunión, esa asamblea, que la asamblea era el campo de fútbol, donde participaban todos los trabajadores, pues nada, y pues tuvimos intervenciones de todos los tipos y al final se votó en Elche. Y Elche votó continuar solo la huelga. Pero claro, aquello ya no tenía muchísimo sentido, ¿no? Al final pues no quedó más remedio, nada más que volver. Hubo muchísimos trabajadores de Comisiones Obreras que rompían sus carnets con lágrimas en los ojos, muchísimos. Se produjo una bajada de afiliados a Comisiones Obreras inmensa. Has alzado la bandera de la lucha popular, obrero sigue adelante, tú vencerás. Hola, soy Gloria Marín. Yo entré a la Liga Comunista Revolucionaria en el 75, aunque ya era simpatizante desde el 73, y durante toda la transición y hasta la unificación con el MC en el 91 fui militante de la CDCR. La máxima implantación se dio entre el 76 y el 79, en esos años. La implantación fue fundamentalmente en Alicante y el Alacantí, y en la zona de la Marina, el Alcoyá, y en menor cantidad pues en el Baix Vinalopó o en el Vinalopó Milla. Era una implantación en el movimiento obrero, en la sindical, por ejemplo, en luchas como la huelga de construcción, que fue una huelga muy dura y muy importante que tuvo lugar en el 78. También en otros sindicatos como enseñanza, banca. Hubo una participación en la creación de estos sindicatos, y también en el movimiento estudiantil. Pero hubo era como una montaña la transición, una subida en el estado de ánimo, en la cual íbamos mejor porque íbamos consiguiendo cosas, avanzando, los mismos partidos íbamos creciendo. La LCR se multiplicó en un año por 3. Aquí, por ejemplo, también tuvimos, un grupo, que luego entró un grupo en el 78, a finales del 78, por ejemplo, en Alicante, Elche, con lo cual también crecimos bastante. Toda esa época, por muchos motivos diferentes, era de subida, pero luego ya de avanzar 78, 79, no, 78 claramente, con los pactos de la Moncloa, que empezó un retroceso, una desmovilización, pues la verdad es que fue como ir perdiendo cada vez más. Los objetivos en aquellos momentos de la transición eran de dos tipos: unos objetivos democráticos,
y unos objetivos sociales. Los dos había que ir avanzando a la vez. Cuando murió Franco, siguió el franquismo sin Franco. Siguieron muchas personas que habían sido detenidas por la represión y encarceladas, siguieron en la cárcel. Seguían, pues, por ejemplo, matando a la gente que estaba haciendo pintadas, por ejemplo, o bien en las manifestaciones. En Elda, en el 77, murió un obrero. En Elche es conocido que a uno de ellos le saltaron un ojo con las bolas de goma en el gran movimiento asambleario, las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en Elche. Esos son ejemplos, pero mientras que aquí, por ejemplo, pues había muerto una persona en la represión de Elda, había muerto en Vigo, había muerto los más conocidos en Vitoria en el 76, etcétera. Fue una época de una represión también brutal. Poco antes de morir Franco, había sido los 5 asesinatos legales en forma de penas de muerte. Después no hubo ese tipo de represión, pero las balas, por ejemplo, era muy típico en aquella época, las balas que iban al aire, pero le daban a la gente. Bien, esto de las muertes es un ejemplo solo de la represión que había. Entonces, las reivindicaciones democráticas, antirrepresivas, eran una parte. Desde luego, la lucha obrera. En esos años, la verdad es que fueron de avances importantes en cuanto al logro de la clase obrera. Conseguido gracias a las movilizaciones duras y persistentes. Las organizaciones obreras, las organizaciones de clase, por lo menos parte de ellas, asumimos también las reivindicaciones nacionales. Y la verdad es que hubo movilizaciones también inmensas. Yo recuerdo la Plaza de Toros de Valencia llena, la de Alicante también, por ejemplo, con las manifestaciones del 25 de abril. Estas movilizaciones se plasmaron, pues, por ejemplo, en una serie de derechos lingüísticos que hasta entonces, pues, el valenciano había estado reprimido, por poner un ejemplo, reprimido. En la escuela estaba prohibido, o sea, si a la gente, por ejemplo, de aquí de Elche, que hablaba valenciano porque era su lengua, la castigaban por hablar en valenciano. Otro terreno en el que también hubo unos cambios que son difíciles de imaginar lo que supusieron en el terreno de los derechos de la mujer, el feminismo, y también los derechos de libertad sexual. Cuando murió Franco, todavía las mujeres necesitábamos el permiso del marido para obtener un pasaporte, un contrato de trabajo, abrir una cuenta en el banco. Las mujeres, junto con los menores y los dementes, pues éramos como una especie de grupo social que tenía que ser tutelado por los hombres cabezas de familia, que eran los que realmente tenían capacidad de gobernar. También hubo luchas muy importantes por a igual trabajo, igual salario. Eso, por ejemplo, en el SET y en las comarcas aquí en el Calzao, en el Baix Vinalopó, Millán, fueron también luchas que tuvieron mucha importancia, porque la mayoría de las personas que trabajaban son mujeres. Las mujeres tienen son una parte muy importante de la mano de obra del calzado, y entonces había categorías masculinas y categorías femeninas, de manera que las categorías masculinas cobraban más que las femeninas en sí mismas. Se logró cuando las huelgas importantes del calzado que hubo, se logró una equiparación formal, de manera que si era oficial de primera y oficial de primera, pues de lo que fuera, si la categoría era la misma, el sueldo era el mismo. De todas formas, eso no, en la realidad pasó como en tantas otras cosas, que se consiguió una igualdad formal pero no real. Formalmente se resolvió el problema de igual trabajo o igual salario. En la realidad, pues los hombres tenían unas categorías y las mujeres otras.